La cuenta de mi marido está en los huesos. Siéntanse agradecidos por el poco cambio que les queda. Ayúdate a ti mismo. Mamá y mi hermano sentían lo mismo, aunque no lo decían en voz alta. Todo ocurrió tal y como mi hermano dijo que ocurriría. Toda la familia estalló en carcajadas ante Samantha, que cayó de lleno en nuestra trampa. Me llamo Wanda. El año pasado falleció mi hermano Samuel. Llevaba 6 meses en el hospital antes de fallecer plácidamente mientras dormía una madrugada. Solo tenía 35 años. Soy una de 3 hermanos. Samuel, yo y mi hermano menor Julián, cada uno con 2 años de diferencia. Solo Samuel estaba casado. Julián y yo seguimos solteros. Cuando Samuel trajo a casa a su entonces novia Samantha, me cayó mal al instante. Al principio, me entusiasmó la perspectiva de tener una hermana, ya que yo solo tenía hermanos, pero mi primera impresión de ella fue la peor. Samantha se sentó junto a Samuel en el salón, donde se había reunido toda la familia, sonriente y muy mona. Era 5 años mayor que Samuel y trabajaba en el sector de la confección. Al parecer, se conocieron a través de amigos comunes. Sinceramente, me pareció un poco exagerada la mirada de Samuel, pero era su primera novia, así que supuse que era comprensible. Mientras me reía de Samuel, Samantha preguntó de repente: ¿Esta casa es de alquiler? ¿Qué acaba de decir? Por un momento pensé que había oído mal. ¿Acaba de preguntar si esta casa es de alquiler? ¿Por qué iba a preguntar eso? Mientras reflexionaba, mamá se rió y contestó: Esta casa la construyó nuestro difunto padre. Es de propiedad, no alquilada. ¿Por qué lo preguntas? Así que no había oído mal. Una indescriptible sensación de incomodidad empezó a extenderse en mi interior. ¡Qué bien! Sabía que papá había fallecido, pero eres madre soltera, ¿verdad? Me preguntaba si eras pobre. Me sentí enfadada. Efectivamente, las madres solteras suelen dar la impresión de pasar apuros económicos, pero nuestra familia no pasaba apuros económicos, gracias a que mamá trabajaba mucho y a la cuantiosa herencia que dejó papá. Papá falleció a los 40 años a causa de una enfermedad. Por aquel entonces, Samuel estaba en 10º, yo en 8º y Julián en 6º. Debió de ser duro para papá dejar atrás a mamá y a sus hijos en edad escolar, pero nos dejó dinero suficiente para nuestra educación y esta casa. Sentí que empañaba sus intenciones, y al instante me cayó aún peor. No te preocupes por cosas raras. Papá nos dejó una fortuna a través de los seguros, y mamá es jefa de departamento en su empresa. Todos los hermanos trabajamos, así que somos económicamente estables. Samuel, ¿no ves que no tiene sentido lo que dice? ¿No te molesta? Dicen que el amor es ciego, pero esto es otra cosa. Pero sabes, una vez casados, me convierto en parte de tu familia, ¿no? Si la familia de mi marido es pobre, eso es un verdadero problema para mí. Yo no quiero eso. Vaya, ya está pensando en el matrimonio. Supongo que tiene sentido desde que la trajeron a casa y todo eso, pero ella como esposa de Samuel, de ninguna manera. ¿Qué le pasa a esa mujer? Después de que Samuel dijera que la acompañaría a casa y se fueran, les dije a mamá y a Julián que no la soportaba. ¿Ella como esposa de Samuel? De ninguna manera. ¿Qué le pasa a esa mujer? Sí, ya es un poco preocuparse por el dinero. Un poco desagradable, de hecho. No es lo más sensato, pero cuando se trata de matrimonio, los asuntos de dinero son importantes, ¿no? Si ella habla abiertamente de sus preocupaciones en lugar de ocultarlas, bueno, eso es algo entrañable. La clásica mamá, siempre tan sensata. Incluso después de un comentario tan grosero, ella lo encuentra lindo, bonito. No es de extrañar que sea una exitosa directora de ventas. A pesar de esa primera impresión, supuse que mantendría las distancias y no me opuse firmemente a que Samuel se casara con ella. Un año después de que Samuel trajera a Samantha a casa, se casaron. A partir de entonces, solo la veía durante las vacaciones de verano y en Navidad. No tuve mucha interacción personal con Samantha y me las arreglé para vivir mis días sin ninguna molestia en particular. Un día, Julián se puso en contacto conmigo para pedirme consejo. Yo me había mudado cuando empecé a trabajar y vivía solo, mientras que Julián, que había encontrado un trabajo a poca distancia de casa, aún no se había mudado. Julián me contó que Samantha se había puesto en contacto con él. Le había dicho: ¿hasta cuándo vas a parasitar de tus padres?
Eres mayor de edad. Deberías mudarte y vivir por tu cuenta. Sabía que era egoísta, pero me sentí aliviada cuando Julián dijo que se mudaría de casa. Mamá nos había dicho que no nos preocupáramos, pero ¿por qué iba Samantha a decirle algo así a Julián? Samuel y ella tenían su propia casa, así que el hecho de que Julián estuviera en casa no debería ser un problema. Le dije, no te preocupes, pude mudarme porque tú te quedaste. Te lo agradezco. Entonces Julián compartió una sospecha. Últimamente, Samantha visita nuestra casa con frecuencia. Casi siempre habla con mamá. Viene sola, cena lo que mamá preparó, se lleva la porción de Samuel en un recipiente y se va. ¿Te lo puedes creer? El otro día, después de salir de la ducha, la oí hablando con mamá en el salón. Me dijo, será muy solitario para ti vivir aquí sola. Si me mudo, ¿qué tal si vivimos juntas? Tal vez ella quiere esta casa. No podía creer lo que estaba pasando. El otro día hablé con mamá por teléfono, pero no mencionó nada de Samantha. Quizá no quería preocuparme. Esto me da mala espina. Después de colgar, llamé inmediatamente a Samuel. Le pedí que quedáramos porque había algo de lo que quería hablar. Cuando mencioné que quería hablar de Samantha, Samuel pareció tener algunas preocupaciones propias y accedió a reunirse inmediatamente después del trabajo. Me dirigí al pub que Samuel había elegido. Ya estaba allí, tomando una cerveza. Samuel, al que no veía desde las pasadas Navidades, parecía haber adelgazado. Había pasado medio año desde nuestro último encuentro. Mientras tomaba asiento y pedía una cerveza, le pregunté directamente a Samuel. Samuel, ¿están bien las cosas con Samantha? ¿Os habláis? He oído que ha estado visitando mucho la casa. ¿Sabes algo de eso? Samuel esbozó una sonrisa irónica y dijo, tú también lo sabes, Wanda. Sé que ha estado visitando a mamá con frecuencia, pero no menciona esas visitas cuando está en nuestra casa. Entonces, ¿cómo lo sabes? La mesa está llena de la comida de mamá. No puede tener ese sabor a menos que esté recibiendo clases o trayendo comida a casa de mamá, ¿verdad? Tiene sentido. Samuel reconocería el sabor de la comida de mamá. ¿No hablas con Samantha de eso normalmente? Lo mencionaría si visitara a la familia de su cónyuge, ¿verdad? Nunca la he oído mencionarlo. ¿Sabes que Samantha ha sugerido vivir con mamá? No lo sabía. Samuel parecía apagado. Frunció el ceño y pareció sumirse en sus pensamientos antes de decirme de repente, «Gasta el dinero como el agua». ¿Gasta el dinero como el agua? Bueno, por el aspecto de Samantha, está claro que gasta mucho en moda. Solo la veo 2 veces al año, pero siempre aparece con ropa, accesorios, bolsos y zapatos de marcas famosas. Que yo sepa, Samantha es ama de casa. Samuel tiene un sueldo medio, así que no creía que pudieran permitirse esos lujos. Supuse que estarían ahorrando en otra parte, sobre todo porque no tienen hijos. Estoy pensando en divorciarme de ella. Pidió préstamos sin decírmelo, a mi nombre, por valor de $50,000 a varias compañías de crédito y empresas de financiación al consumo. Me enteré cuando empezaron a llegar cartas de cobro a casa. Eso no es todo, también ha estado metiendo mano en nuestros ahorros. Nuestra cuenta está a cero. Es de risa. Samuel se rió con ojos tristes, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Samantha es, en efecto, poco razonable y de poco fiar. Mi primera impresión no estaba equivocada. Tal vez debería haberme opuesto con más fuerza a su matrimonio, pero al ver a Samuel tan dolido, no pude decir nada. Según Samuel, Samantha probablemente quería mudarse con mamá para liberar el dinero del alquiler para su propio uso. En efecto, ser propietaria de la casa familiar significa no tener que pagar alquiler. Se ahorraría todo lo que pagan de alquiler, y si Samantha consiguiera que mamá se hiciera cargo de los servicios y la comida, tendría aún más ingresos disponibles. Y aparentemente, ella no puede hacer ninguna tarea doméstica. Un momento, ¿no es ama de casa? ¿No trabaja ni se ocupa de la casa? Samantha no era más que una sanguijuela del sueldo de Samuel. Ese día, tomamos un trago moderado y terminamos la noche. Samuel dijo que se pondría en contacto si el divorcio seguía adelante y se despidió. Sin embargo, la siguiente vez que Samuel se puso en contacto conmigo, no era por el divorcio. Samuel tenía cáncer en fase avanzada. No podía creerlo hasta que Samuel, más delgado que la última vez que le vi,
vino a nuestra casa familiar con su diagnóstico. Nos entregó unos papeles de ingreso hospitalario que necesitaban la firma de la familia. Lo único que pudimos hacer delante de Samuel fue llorar. La misma terrible enfermedad que se había llevado a papá se cobraba ahora a Samuel. De todas las cosas que heredar, mamá le dijo a la foto de papá: ¿por qué esto? Poco después Samuel fue hospitalizada y los médicos le dieron 3 meses de vida. Le dieron cuidados paliativos después de ingresarle. Samantha no aparecía por ninguna parte. Han pasado casi 3 meses desde su ingreso. El tiempo que le dieron los médicos estaba a punto de acabarse, y sin embargo Samuel seguía luchando. Le visitábamos todas las semanas. Poco a poco, fue perdiendo la capacidad de hacer cosas y, al cabo de 5 meses, ni siquiera podía levantarse de la cama. Durante este tiempo, Samantha no la visitó ni una sola vez. Las enfermeras lo confirmaron. Aparte de nosotros, nadie visitó a Samuel. El hospital solo permitía visitas de familiares y la única familia aparte de nosotros era Samantha. A pesar de todo, el divorcio nunca se produjo y parecía que Samuel pasaría sin que se concretara. Al principio, le había sugerido encarecidamente a Samuel que se divorciara, pero después de escuchar sus pensamientos, dejé de hacerlo. 6 meses después de su hospitalización, Samuel falleció. Trajimos su cuerpo a nuestra casa familiar. Samuel debió de alegrarse de estar en casa después de tanto tiempo. Al parecer, mamá se había puesto en contacto con Samantha y, mientras hablábamos con el director de la funeraria, apareció Samantha. Le espeté: ¡fuera! Pero sobre el papel, Samuel y Samantha seguían casadas. Ella replicó que tenía derecho a despedirlo y yo no pude discutir. Después, junto con Samuel, nos trasladamos al tanatorio dispuesto por el director de la funeraria. Allí celebramos el velatorio y el entierro, avisando a los amigos, compañeros y conocidos de Samuel y preparando el funeral. Todo era muy ajetreado. No había tiempo para el duelo, pero eso nos ayudaba a olvidar el dolor de perder a Samuel. Para mamá, perder a su amado marido y a su hijo por la misma enfermedad fue inimaginablemente doloroso, pero mantuvo la compostura como organizadora hasta el final. Julián y yo, abrumados por la pena, rompíamos a llorar a menudo, causando mucha preocupación a nuestro alrededor. Una vez terminado el funeral, Samantha volvió a presentarse ante nosotros. A pesar de sus pretensiones de tener derecho a despedirle, no asistió ni al velatorio ni al entierro. ¿Dónde se había metido? Bueno, su ausencia fue un alivio para nosotros. Su atuendo era llamativo, ropa de marca, no de luto. ¿A qué había venido? Samantha se acercó a nosotros y nos dijo: ¿hubo alguna recaudación de fondos o ayuda financiera? ¿Cuánto se recaudó? Al instante me enfurecí. Venía a llevarse el dinero recaudado en el funeral de Samuel. Has venido por los donativos. Vete ahora y no vuelvas a aparecer por aquí. ¿Qué dices? Los donativos recaudados para el funeral de mi marido me pertenecen a mí, su mujer. Dámelas rápido. No hay dinero para ti. Fuera. Julián y yo temblábamos de rabia mientras gritábamos. Después de todo, ni una sola vez visitaste a Samuel en el hospital. ¿Qué clase de esposa eres? Pero no estamos divorciados, así que obviamente soy su esposa, sonrió Samantha con suficiencia. Y luego escuchamos a mamá decir con calma: no hubo donaciones ni ayuda económica. Todo se destinó a los gastos del funeral. En realidad nos faltan unos $500,000. Como su esposa, ¿lo pagarás tú? Eso lo tienes que pagar tú. Está la herencia de papá, ¿no? Además, no tenía mucho dinero, ¿verdad? Su cuenta bancaria solo tenía $2,000. Diciendo eso, sacó una tarjeta de su bolso de marca. Era la tarjeta bancaria de Samuel. Esa tarjeta debería haber estado entre las pertenencias de Samuel que trajimos del hospicio. Con los preparativos del funeral, sus pertenencias quedaron en el salón. ¿Se la llevó sin permiso? Fui al banco y lo retiré todo. Solo billetes del cajero, nada de monedas. Toma, coge el cambio. A continuación, golpeó la tarjeta bancaria de Samuel y un extracto de papel sobre la mesa. Al acercarlo, vi que efectivamente habían retirado $2,000, por lo que solo quedaban unos pocos dólares. Se me saltaron las lágrimas de frustración y tristeza. ¡Lárgate! ¡Lárgate de una vez!
Entonces mamá le dijo a Samantha: «Ese dinero era de mi hijo. No deberías haberlo retirado sin permiso. Soy su mujer. Tengo derecho a heredar sus bienes. Bueno, yo soy su madre. También tengo derecho a heredar. ¿Quieres dividir solo $2,000? Sí, la cuenta solo tenía $2,000. Esa es su herencia. Puedes quedártela. A cambio, no queremos tener nada que ver contigo a partir de ahora». De acuerdo. Entonces agarró a Samantha del brazo, la arrastró hasta la puerta y la cerró después de empujarla. Durante un rato nos miramos, y luego, sin poder contenernos, estallamos en carcajadas. En realidad, habíamos previsto que Samantha podría robar la tarjeta bancaria y dejarla a propósito entre las pertenencias de Samuel. Todo esto era un plan de Samuel. Después de ser hospitalizada, mientras aún podía, puso en orden sus asuntos tranquilamente. Cambió el beneficiario del seguro a mamá y nos transfirió a Julián y a mí su parte de la herencia de papá. Todo ello eran medidas para evitar que nada fuera a parar a Samantha. Samuel quería divorciarse de Samantha, pero ideó un plan cuando supo que tenía poco tiempo. Un plan para que Samantha pagara las deudas que había acumulado. Ella debía pagar lo que debía. Al ser un ama de casa sin crédito, Samantha no podía pedir dinero prestado, así que había estado utilizando el nombre de Samuel para pedir préstamos. Después de que Samuel decidiera divorciarse, planeó emprender acciones legales para transferir las deudas a Samantha, pero entonces se descubrió su enfermedad. Los procedimientos judiciales llevan tiempo. Su vida probablemente acabaría antes de la decisión del tribunal. Así que Samuel optó deliberadamente por no divorciarse y dejar las deudas a Samantha. La herencia no consiste solo en recibir bienes, también incluye los pasivos. Samuel tenía una deuda de $50,000, todo creado por Samantha. Planeaba hacerla heredar. Para ello, Samuel preparó una tarjeta bancaria con solo $2,000, habiendo renunciado a todo lo demás. El patrimonio de Samuel consistía en los $2,000 de la cuenta y la deuda de $50,000. A su fallecimiento, Samantha intentaría sin duda hacerse con la tarjeta bancaria, por lo que la dejó intencionadamente accesible en el bolso. Con toda seguridad, Samantha retiraría el dinero rápidamente y lo gastaría con la misma rapidez. La cuenta era esencialmente un cebo, y Samantha, poco versada en leyes, probablemente dejaría las cosas como estaban. Mientras tanto, completaríamos la renuncia a la herencia. Así, todo el patrimonio de Samuel pertenecería a Samantha. Samuel nos instruyó repetidamente sobre este plan, asegurando su ejecución a través de su testamento. Posteriormente, completamos la renuncia a la herencia. El testamento de Samuel se ejecutó en su totalidad. En 3 meses, todo el patrimonio de Samuel sería legalmente de Samantha. Pasaron 6 meses sin novedad. Las fotos de Samuel y de su padre se alineaban en la casa familiar. Un día, mientras visitaban la casa y rezaban ante sus fotos, sonó el timbre. Era Samantha. ¿Podemos hablar? Tengo algo que decirte. No respondí y apagué el timbre. Entonces empezaron unos fuertes golpes en la puerta. ¡Abre! He dicho que quiero hablar. ¡Abre la puerta ahora! En medio de los golpes, oí un golpe más fuerte y mamá fue a abrir la puerta. Samantha irrumpió y dijo enérgicamente: «Oye, tienes dinero, ¿verdad? Los bienes, la herencia, entrégame la parte de Samuel». Parecía haberse dado cuenta de la herencia que había recibido y de la existencia de la herencia negativa. «Eso no existe. Te gastaste los ahorros de Samuel, ¿no? Lo único que quedó fueron esos $2,000. Mentira, entonces dame esta casa. Samuel era el hijo mayor, ¿no? ¿No debería el hijo mayor heredar los bienes de papá? Entonces, como su esposa, yo debería heredar esta casa. Esta casa es mía. La casa está a mi nombre. La heredé de mi marido. Los niños aún eran estudiantes en esa época, así que no tienes derecho a heredarla. ¿Por qué no heredó nada el hijo mayor? Estáis locos. Dadme lo que le haya tocado heredar a Samuel. Lo he dicho varias veces. No queda nada. Por favor, vete ya». «No, esta casa es mía. No me iré». Y empezó a tirar cosas a la entrada. Mamá y yo salimos corriendo y el vecino, que debía de haber oído el alboroto, vino a ver qué pasaba. Le pedimos que llamara a la policía. Pronto llegó un coche patrulla.
Sonaron las sirenas y salieron unos policías robustos. Después de explicarles la situación, los agentes entraron y salieron poco después, escoltando a Samantha, que gritaba y vociferaba. Su diatriba empeoró cuando nos vio, pero los agentes la metieron en el coche patrulla y se la llevaron. Más tarde nos enteramos de que Samantha fue severamente reprendida en comisaría y firmó un acuerdo para no volver a acercarse a nosotros. Hace casi un año que murió Samuel. Quizá papá y Samuel estén ahora tranquilamente tomando una copa juntos. Papá siempre soñó con beber con su hijo. Mirando al cielo despejado, de repente me acordé de las caras sonrientes de papá y Samuel. Historias 2. Tú no eres más que una esposa, y yo soy la preciosa hija de esta casa. Las esposas son como las amas de casa, ¿no? Debes quedarte callada y hacer lo que yo diga, ¿entendido? Ahora ponte a trabajar para mí. Respondí tranquilamente a mi cuñada furiosa. Yo no vivo en esta casa, ¿sabes? ¿Eh? Soy Dora y tengo 25 años. Hacía 6 meses que me había casado con mi marido, Osvaldo, que tiene la misma edad. Vivíamos juntos en casa de mis suegros. Mis suegros son gente razonable y tranquila. Hemos tenido una buena relación desde que empezamos a salir. Estaba previsto que fuera un acuerdo temporal hasta que termináramos nuestra nueva casa en construcción, pero mis suegros nos acogieron calurosamente una vez que nos casamos. No hubo ningún cambio repentino en su actitud hacia mí. Vivíamos juntos, respetándonos mutuamente, rodeados de mi cariñoso marido y mis amables suegros. Mi vida de casada parecía ir viento en popa, pero había algo que me preocupaba, y era mi cuñada, Jazmín. Jazmín, la hermana menor de mi marido por un año, me había caído mal desde que nos conocimos. Me decía cosas como, estás tan pasada de moda, ¿dónde te has comprado esa ropa tan rara? No tienes sentido del estilo, me decía con rencor y desprecio. Actualmente vive con su novio, pero parece que las cosas no van bien y vuelve a casa con frecuencia. Cada vez que Jazmín vuelve, me trata a mí, su cuñada, casi como a un ama de llaves, mandándome con diversas tareas. Mi marido y mis suegros siempre la regañaban, pero ella nunca parecía cambiar de actitud. Un día, mientras hacía las tareas con mi suegra Dolores y descansábamos con un café, oímos un ruido en la entrada. Ya estoy en casa. Parecía que Jazmín había vuelto. Mientras me levantaba un poco apesadumbrada para preparar el café, Jazmín me dijo, «Quiero algo dulce». Saqué unas galletas del armario de la cocina y se las serví con café a Jazmín, pero ella se quejó. Esto no. No tienes otra cosa. De verdad que no tienes gusto. Me apetecía un té de jazmín, pero supongo que tendré que conformarme con esto. Lo siento. Por dentro estaba irritada, pero pensé que no tenía sentido discutir, así que me aguanté. Observando la escena, Dolores comenzó a regañar a Jazmín. Jazmín, ¿qué diablos le estás diciendo a Dora? ¿Cómo va a saber lo que estás sintiendo? Dora es la esposa de Osvaldo, no tu sirvienta, y tú has estado viniendo aquí casi todos los días, pero has hablado bien las cosas con Emilio. Deja de fastidiar. No es asunto tuyo, ¿verdad, mamá? Jazmín, como una niña petulante, se tapó los oídos, claramente sin querer escuchar una palabra más. Emilio es el novio de Jazmín, un chico genuinamente agradable y refrescante. Al principio de su relación, Yosoma Miosoes y Kinzipe eran tan cariñosos que casi daba vergüenza verlos, y parecía que incluso iban a casarse. Sin embargo, tras unos meses de convivencia, empezaron a tener serios problemas. Jazmín no se ocupaba de las tareas domésticas y era imprudente con el dinero. Por si fuera poco, su infidelidad salió a la luz, lo que llevó a Emilio a sugerir finalmente la ruptura. El piso en el que vivían estaba alquilado a nombre de Emilio y, al parecer, él quería que ella se fuera cuanto antes. A pesar de ello, Jazmín se negaba obstinadamente a marcharse y había estado esquivando cualquier discusión al respecto. El comportamiento de Jazmín me dejó totalmente estupefacta, pero opté por guardar silencio y dejarlo pasar. Aunque le diera un consejo, dudaba que me escuchara. Dolores, dirigiéndose a Jazmín, dijo, «Piensa en los sentimientos de Emilio, no solo en los tuyos. Si has hecho algo mal, deberías disculparte primero». Hablaba como si amonestara suavemente a un niño pequeño,
pero Jazmín se mostró desafiante y no pareció tomárselo a pecho. Para cuando Jazmín se fue, Dolores estaba completamente agotada. Dolores, yo me encargo de las cosas desde aquí. Por favor, descansa un poco. Al decir esto, Dolores esbozó una sonrisa cansada. Gracias, Dora. Creo que descansaré un poco. Dolores parecía bastante agotada por culpa de Jazmín. Quería ayudarla en algo. El día siguiente era festivo, así que desayunamos tarde y estuvimos relajándonos mientras disfrutábamos de una conversación ligera. Sonó el timbre de la puerta. ¿Quién será? Voy a ver. Me levanté para comprobar el monitor y vi a Emilio allí de pie. Emilio está aquí. Cuando informé a todos, mi suegro David parecía un poco severo. Emilio, ¿eh? Hace tiempo que no viene. Que pase. Me acerqué a la puerta e invité a Emilio a pasar al salón. Cuando Emilio y yo entramos en el salón, mis suegros se inclinaron profundamente, claramente sintiéndolo mucho, y le pidieron disculpas. Emilio, ha pasado mucho tiempo. Sentimos de veras por lo que nuestra tonta hija te ha hecho pasar. Debe ser culpa nuestra por cómo la hemos criado. Es adulta, pero no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Ver a mis suegros agachar la cabeza por el comportamiento de Jazmín hizo que me doliera el corazón. Mi marido parecía sentir lo mismo. Su rostro se arrugó de preocupación. Entonces Emilio, con aire preocupado, tomó la palabra. Hola a todos, ¿cuánto tiempo? Por favor, levantad la cabeza. No es culpa de los padres, he venido hoy porque tengo algo que discutir con vosotros. Haremos todo lo que podamos, por favor, no duden en pedirlo, dijo Dolores con entusiasmo. Emilio continuó. Gracias, siento tener que decir esto, pero necesito su ayuda para convencer a Jazmín de que abandone el apartamento cuanto antes. Confié en ella y permití que viviéramos juntos, y lamento profundamente haber llegado a esto. Con eso, Emilio se disculpó profundamente con mis suegros. Parecía agotado, quizá por la falta de sueño, y su rostro estaba pálido. Al verle así, David asintió con firmeza y dijo, «Ni siquiera tienes que pedirlo, nos aseguraremos de que Jazmín lo entienda». Dolores añadió, «Sí, Emilio, lo sentimos mucho». Después de oír la respuesta de mi suegro, Emilio pareció un poco aliviado y esbozó una débil sonrisa. Cuando Emilio se fue, mis suegros discutieron qué hacer con Jazmín. Decidieron llamar a Jazmín e intentar persuadirla, así que mi marido y yo les dijimos que estaríamos arriba en nuestra habitación por si nos necesitaban. 30 minutos más tarde, Jazmín llegó, y desde el salón de abajo se oían voces cada vez más fuertes, interrumpidas de vez en cuando por el ruido de algo que se rompía, el grito de Dolores y los gritos furiosos de Jazmín. Mi esposo y yo intercambiamos miradas, tratando de decidir cuándo bajar a ayudar. Cuando escuchamos la voz de Dolores llamándonos, Osvaldo, Dora, ¿podrían bajar, por favor? Sí, ya vamos, respondí, e inmediatamente bajé corriendo con mi marido. En la sala de estar, encontramos a una Jazmín enfurecida, un David de rostro severo y una Dolores agotada. El mando de la televisión y el bolso de Jazmín estaban esparcidos por el suelo y las puertas de cristal del aparador destrozadas. Yo estaba atónita por el desorden, pero mi marido preguntó tranquilamente a Dolores. «Mamá, ¿estás bien?» Dolores, con aspecto cansado, respondió con una sonrisa. «Sí, siento preocuparte». Entonces David, intercambiando una mirada con Dolores, declaró, «Osvaldo y Dora, queremos que escuchéis esto. Hasta que Jazmín no reflexione sobre sus actos y cambie de verdad, no es bienvenida en nuestra casa. Así que si intenta entrar mientras no estamos, no dudéis en echarla. ¿Entendido? Papá». Mi marido asintió en silencio. Luego Dolores continuó. «Hemos decidido no consentir más a Jazmín. Tiene un novio tan maravilloso y, sin embargo, elige vivir egoístamente y hasta engañar. Es increíble. Tendrá que trabajar y devolver el dinero que ha gastado frívolamente. Dora, por favor, ayúdanos con esto». «Sí, lo he entendido», contesté, y Jazmín me fulminó con la mirada. Luego, con un resoplido de disgusto, dijo, «He terminado con este lugar. No volveré nunca más. Te arrepentirás de haber ignorado a tu propia hija, pero no me vengas llorando después».
Con esas palabras de despedida, salió furiosa del salón. Me di cuenta de que Jazmín se había dejado el bolso en el suelo, así que corrí tras ella para entregárselo. La cogió bruscamente. Mamá y papá han dicho lo que han dicho, pero si te atreves a impedirme entrar en esta casa solo porque eres la esposa, te arrepentirás, me amenazó en tono amenazador. Dudé un momento y di un paso atrás, lo que provocó que Dolores, que parecía preocupada, se acercara. Oye, no le habrás dicho nada grosero a Dora, ¿verdad? Jazmín contestó despreocupada. No he dicho nada. Dio un portazo y se marchó. De vuelta en el salón, mi marido y David hablaban de Jazmín. Entonces, ¿lograste convencerla? ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó mi marido, y David, con cara de cansancio, contestó. De momento, ha accedido a dejar el piso de Emilio. Supongo que alquilará su propio piso y empezará a devolver el dinero que se gastó. 3 meses después, nuestras vidas, antes muy afectadas por Jazmín, empezaban a recuperar algo de paz. Emilio nos llamó para darnos las gracias, diciendo que Jazmín se había mudado después de sus discusiones. Sin embargo, no habíamos vuelto a saber nada de Jazmín y no teníamos ni idea de dónde estaba ni qué hacía. Aunque me preocupé un poco por ella, sobre todo me sentí aliviada. Entonces, un día, sin previo aviso, volvió. David y mi marido estaban trabajando y Dolores se había ido de compras con una amiga cuando sonó el timbre. Miré el monitor y vi a Jazmín de pie. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y entró en casa. La casa está muy distinta desde que me fui. ¿Te has deshecho de casi todos los muebles o algo así? ¡Oh, estás aquí! ¿Cómo te atreves a ignorarme llamando al timbre? Están papá y mi hermano en el trabajo. ¿Dónde está mamá? Jazmín entró, hablando en voz alta consigo misma. Llevaba mucho equipaje, una maleta grande y una bolsa de viaje. Con una sensación de hundimiento, respondí. Dolores se fue de compras con una amiga. Jazmín abrió despreocupadamente su bolsa de viaje, dejó un montón de ropa sucia a mis pies y dijo, «Por favor, lava esto para mañana. Me quedaré sin ropa que ponerme si no lo hace rápido». Me quedé mirándola atónito y Jazmín, con cara de enfadada, empezó a soltar una perorata. ¿Cómo que qué? ¿Cómo te atreves a contestar así? Solo eres una esposa. Yo soy la hija de esta casa. Jazmín, yo... Intenté interponerme, pero ella continuó su perorata como una ametralladora. Ah, y tengo sed. Como no sale nada bueno cuando te dejo las cosas a ti, te voy a especificar lo que quiero hoy. Me apetece un café olé y me encantaría un bollo con muchas pepitas de chocolate. Si no las tenemos en casa, ve a comprarlas. Esperaré unos 5 minutos. Como actuó como si el reciente enfrentamiento no hubiera ocurrido, sentí la necesidad de aclararlo. ¿Informaste a los suegros de que volverías hoy, Jazmín? Respondió despreocupada, como si fuera lo más natural. No, no les avisé. Si se lo hubiera dicho antes, quizá habrían cambiado las cerraduras. Pero estoy segura de que una vez que hablemos, papá, mamá e incluso mi hermano me darán la bienvenida después de todo. Soy la hija predilecta de esta casa. Asombrada por su visión demasiado optimista, le dije con firmeza, entonces, vete, por favor, no puedo ir en contra de sus deseos cuando no te han perdonado. Jazmín, visiblemente irritada, replicó, ¿qué? ¿Por qué debería hacerte caso? Solo eres una esposa, y yo soy la hija preciosa de esta casa. Las esposas son como las amas de casa, ¿no? Deberías hacer tranquilamente lo que te digo. Ahora ponte a trabajar para mí. Me enfrenté tranquilamente a la furiosa Jazmín y le dije, yo no vivo en esta casa, ¿sabes? Mi respuesta le pareció totalmente inesperada a Jazmín e hizo un ruido extraño. Mientras Jazmín permanecía boquiabierta, la alegre voz de Dolores llegó desde la entrada. Acabo de encontrarme con Osvaldo y los demás. Siguiendo a Dolores, llegaron también David y mi marido, y la casa se animó de pronto. Los suegros y mi marido se sobresaltaron visiblemente al ver a Jazmín. Tras unos segundos de silencio, David habló enérgicamente. «Jazmín, ¿qué haces aquí? Hemos dicho que no eres bienvenida hasta que reflexiones profundamente y te arrepientas de tus actos». A Jazmín le sorprendió la severidad de David, pero pronto recuperó su actitud habitual. He reflexionado sobre mis actos.
Por eso he vuelto. Te ruego que me perdones. Al fin y al cabo, soy la hija de esta casa. Su voz era suplicante, pero la expresión de David seguía siendo adusta. Dolores y mi marido parecían compartir el sentimiento de David, pues ninguno de los dos salió en defensa de Jazmín. Dándose cuenta de que estaba en desventaja, Jazmín volvió su atención hacia mí y dijo con una sonrisa maliciosa: «Por cierto, Dora acaba de decir que no vive aquí. ¿Qué ha hecho esta mujer? Que la echen de su casa debe significar que hizo algo terrible». Confundido por las palabras de Jazmín, mi marido replicó: No hemos hecho nada. Jazmín, perpleja, continuó: ¿Qué? ¿Quieres decir que a mi hermano también lo echaron? No entiendo qué está pasando. Respondí con calma: No nos echaron. Osvaldo consiguió un traslado de trabajo, y como nuestra nueva casa está lista, decidimos mudarnos. Mi marido añadió: Ese era el plan desde el principio, pero las órdenes oficiales no llegaron hasta hace poco. La nueva casa está en el campo, pero es una ciudad bonita, con aire puro y comida deliciosa. Papá y mamá también se mudan. Los suegros añaden: Así es. A partir de ahora vamos a vivir tranquilamente en Hawái. Llevamos años preparando esta mudanza. Afortunadamente, encontramos rápidamente un comprador para esta casa. Entonces Jazmín se puso terriblemente agitada y empezó a armar un escándalo. Un momento, ¿vendéis la casa? Por eso apenas quedan muebles. Yo no sabía nada de esto. Volví con la intención de vivir aquí. ¿Qué se supone que debo hacer? Deja de ser tan egoísta. Eres adulta. Asume la responsabilidad de tus actos. La regañó Dolores, y Jazmín rompió a llorar. Sin dejar de mirarnos de vez en cuando, David, con cara de exasperación, dijo: Nos lo ha contado Emilio. Tu aventura fue con un hombre casado, ¿no? Además de devolverle el dinero a Emilio, tienes problemas porque la mujer de ese hombre te pide una indemnización. Pero todo eso es responsabilidad tuya. Cuando Jazmín se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad de que David la perdonara, levantó furiosa algunos de los muebles que quedaban e intentó arrojárnoslos a mi marido y a mí. ¡Os odio a todos! ¡Joder! Cuando Jazmín estaba a punto de arremeter como el otro día, David y mi marido consiguieron sujetarla, y Dolores no dudó en llamar a la policía. Jazmín lloró y cogió una rabieta como una niña pequeña hasta que llegó la policía. Después, al no tener dónde vivir, a Jazmín se la veía durmiendo en parques y cibercafés, haciendo trabajos jornaleros para salir adelante a duras penas. Antes parecía una joven pulcra y moderna, pero ahora ha cambiado por completo y parece mucho mayor. Mi marido y yo nos mudamos sin problemas y vivimos tranquilos en nuestra nueva casa. Los suegros, que se mudaron a Hawái, parecen vivir tranquila y cómodamente ellos dos solos. Tenemos videollamadas frecuentes con los suegros, manteniendo una buena relación como cuando vivíamos juntos. Hoy, al ser festivo, toda la familia estaba en una videollamada con los suegros en la pantalla del ordenador. Los suegros aparecían bronceados y sonreían afectuosamente. Jugaban con nuestro hijo en la pantalla. Nuestro hijo, que aún era un bebé, los miraba con expresión vaga. De repente, nuestro hijo sonrió y los suegros se alegraron. Estos sencillos momentos de la vida cotidiana me parecían increíblemente valiosos.